19:02, 35 grados de temperatura. Querían calor, acá está el Team Verano disfrutando seguramente de este enero. El Team Verano, yo no formo parte de ese Team Verano, te diré, Diego. Que disfruten. Que disfruten ellos. Después disfrutaremos nosotros cuando estén sufriendo. Esa humedad que se siente afuera, mamá querida. Yo no quiero saber nada. Terrible está el calor. Sí, no, auto. Ahora, recomendación, no combinar el calor de afuera y después el choque de aire. Terrible. Sí, les diré yo. Alérgico, gripe, en fin. Complicadísimo el panorama. Nosotros arrancamos ya hablando con información. En instantes vamos a hablar de Fiscalía General del Estado. En instantes. Atiendan bien, no se pierdan el programa de hoy. Y también, por supuesto, este año es imposible escaparse del tema elecciones. Y hablamos de esto justamente porque Fernando Lugo va a encabezar la lista al Senado del Frente Guasuñe-Monguetá. El expresidente de Lugo inscribió su candidatura al Senado con respecto a su estado de salud actual. El Tribunal Superior de Justicia Electoral aclaró que no puede revisar su postulación a la Cámara Alta si no hay una impugnación dentro del plazo de 5 días. En la lista de Alianza Frente Guazú figura como cabeza Fernando Lugo, quien todavía se encuentra internado en una clínica médica de Buenos Aires. Bueno, y en este caso tenemos que hablar de uno de los involucrados junto al ex gobernador del Departamento Central, Hugo Javier, porque el juez Gustavo Amarilla citó para este jueves a uno de los imputados en la causa por lesión de confianza. Hablamos de Antonio Fariña Villalba, quien se encuentra procesado en una causa por lesión de confianza junto a otras 50 personas por el presunto desvío de 18.300 millones de guaraníes. Violó su prisión domiciliaria y ocasionó un accidente vial en la ciudad de San Lorenzo, donde resultó víctima una mujer de 22 años quien se encontraba a bordo de una motocicleta en el momento del hecho, mientras que Antonio Villalba estaba en un automóvil. Y hablamos de las empresas donde el Estado tiene mayor participación y tienen que ver con las comunicaciones, en el caso de Copaco y de la ESAP también. El Ejecutivo instruyó a la Procuraduría General de la República para iniciar el proceso de suprimir el directorio de Copaco y ESAP y que se conviertan en instituciones unipersonales. Esto obedece a una cuestión de presupuesto. En el caso de Copaco, el ahorro sería de aproximadamente 4.000 millones. De 7 directores que tiene, Copaco pasará a tener solo uno, mientras que SAP eliminará a 3 y solo quedará un director. El Poder Ejecutivo instruyó a la Procuraduría General de la República, por motivos de austeridad principalmente, que tanto las empresas Copaco como SAP pasen a tener una configuración unipersonal de sus directorios. Esto implica que Copaco pasaría a tener de 7 directores a uno solo, y en el caso de SAP se daría lo mismo, de 3 directores pasarían a tener uno. Como mencioné anteriormente, se da por razones de austeridad. Todos sabemos que estamos en un contexto económico delicado, en donde se están haciendo enormes esfuerzos desde el fisco para poder dar respuesta a todos los compromisos que se tienen. Ustedes saben que el Poder Ejecutivo se pronunció con, si mal no recuerdo, cerca de 10 vetos, ampliaciones presupuestarias que no contaban con los recursos que puedan financiar esas ampliaciones o esos aumentos. Hemos presentado el año pasado un proyecto de ley para que no se permita el estudio de ampliaciones presupuestarias en tiempos electorales. Ya hemos trabajado en un proyecto de ley, ya hemos presentado un proyecto de ley de la función pública de modo a controlar y tener un crecimiento racional de la burocracia. Bueno, muy bien. Tenemos que hacer pausa, pero adelantamos ya el tema. Exactamente. Enseguida vamos a conversar con el designado como fiscal general del Estado, quien va a asumir dentro de poco nada más. Vamos a abordar varios temas que tienen que ver con esta alta cartera del Estado. Diego. Emiliano Rolón, en un ratito hablando con nosotros de la Fiscalía General y los desafíos que se vienen. En marzo asume. Hacemos... Cada
Cada vez estamos más cerca de que asuma el nuevo fiscal general del Estado. Estamos hablando de Emiliano Rolón Fernández, doctor en ciencias jurídicas, abogado, notario y escribano público, egresado ni más ni menos que de la Universidad Nacional de Asunción. Fue uno de los mejores puntuados del proceso de selección realizado por el Consejo de la Magistratura. No caben dudas que preparación no le falta. Su asunción está fijada para el próximo 9 de marzo y ya se encuentra listando todo para su salida de la Corte Suprema de Justicia, ya que desde finales de diciembre solicitó al presidente de la Corte quedar desafectado para ejercer actos jurisdiccionales en su carácter aún de camarista y poder enfocarse en el Ministerio Público. También ya se reunió con la titular de la Fiscalía, Sandra Quiñones, para conversar sobre el proceso de transición. Sobre esto, aseguró que las bases internas de la Fiscalía facilitarán todas las informaciones requeridas a fin de contribuir con el traspase. Entre lo no resuelto se encuentra el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, el caso del mega lavado que, según dicen, el cierre del mismo representa un enorme blanqueo. También las llamativas reuniones que mantuvo la fiscal Estela Maricano con varios políticos colorados y otros casos más que al parecer quedaron en stand-by. Emiliano Rolón tomará la posta del Ministerio Público con muchos asuntos aún por resolver y que, según comentan en las redes, hasta los mismos miembros de Scooby-Doo serían más idóneos que los propios fiscales. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Contanos qué te parece la gestión del Ministerio Público y qué se debería cambiar para que el nuevo fiscal general no cometa los mismos errores. Ya sabés cuál es nuestro WhatsApp, 0985-625-000. Te leemos atentamente. Bueno, están las bases de lo que va a ser nuestra charla en esta tarde, Leila, ya de por sí creemos muy interesante. Exactamente, ya lo recibimos. Muchas gracias también por acompañarnos, doctor Emiliano Rolón Fernández, designado ya por el propio Ejecutivo para asumir dentro de poco, nada más en el mes de marzo, su rol de titular del Ministerio Público. Y bueno, ¿cómo está viendo ya los desafíos, las tareas, muchas cosas por cambiar, muchos cuestionamientos también de diferentes sectores al Ministerio Público en los últimos meses, doctor? Buenas tardes. Buenas noches, Leila. Buenas noches, Diego. Complacido de estar en este programa a los efectos de hablar de lo que me compete en adelante, que es el Ministerio Público. Y en ese orden la expectativa es inmensa. Creo que por vez primera la ciudadanía participó de un proceso de selección. El crédito político que otorgó el Senado es bastante aleccionador. Casi nunca hubo voto unánime y mucho menos testimonial, a través de los cuales los componentes del Senado personalmente emitieron su voto del por qué deciden por una persona. Para mí es muy edificante ese mecanismo, porque finalmente me compromete doble, gracias al diseño que yo planteé en 27 años de función judicial, otro tanto de docencia en la Universidad Nacional, la Escuela Judicial y también el Colegio de Policías, un poco reditúa en ese esquema de decisión. Se optó por el mecanismo técnico, aquel que de alguna manera trabajó en el sistema de reforma penal. Yo lo hice en la fase previa, en la instalación práctica, como representante del Poder Judicial en propuestas legislativas y hasta en organismos internacionales, defensa de la posición Paraguay en San José de Costa Rica, en actos procesales orales. Creo que hoy traemos ese bagaje de experiencia al servicio del Ministerio Público y creo que tenemos la suficiente solvencia y autoridad para hacer esta patriada de levantar este ente que de alguna forma está en decadencia hoy día. Es penoso verificar que a 22 años de la vigencia plena del Ministerio Público en esta nueva entidad, hay que decirlo, porque el Ministerio Público tiene autonomía y autarquía a partir de la Constitución Nacional de 1992, pero en formulación teórica y práctica a través de los códigos penal y procesal penal desde el año 2000. Estamos necesitados de hacer constantes revisiones y mejoramientos puntuales para que la institución sea del tipo o del carácter que la propia Constitución Nacional le asigna. Doctor, en primer lugar,
creo que reforzando la idea de compromiso que usted mencionaba por la forma en que fue elegido, que no es poco, también creo que ha sido muy importante que su nombre sonó por currículum. Usted nunca apareció en los medios ni nada como el candidato, el favorito de tal sector, el favorito del presidente. Por eso mucha gente se sorprendía cuando lo designaban a usted. Así que ojalá que eso también sirva para que usted pueda actuar con la independencia que requiere este cargo tan importante. Porque hemos sentido tanto que los fiscales generales respondían, salvo creo que una excepción, en general respondían a un sector político que creo que es uno de los principales desafíos de su gestión. Nosotros empezamos la Fiscalía con la intervención de diversas personas muy ilustres. Recuerdo al doctor Escobar Faela, al doctor Cabrera Verón, al doctor Oscar Latorre, que le dieron un poco el prestigio al inicio, al puntapié inicial de la Fiscalía. El doctor Candia Amarilla hizo un correcto gerenciamiento y después Díaz Verón y Sandra Quiñones fueron los que completaron el esquema. Hay que decir que el proceso que se inicia con la Constitución Nacional de 1992 en realidad nos trae una transformación profunda de la cual aún los paraguayos no tomamos nota en su real sentido. Reformulamos el modelo de Estado que desde una concepción absolutamente vertical en la historia, hoy dimensionamos hacia una horizontalización del ejercicio del poder. Y creamos, con el ánimo de dispersar el poder, instituciones nuevas, si bien ya estaban en otras constituciones, pero con entidad nueva como el Ministerio Público, y le asignamos la tarea principal de erigirse en titular de la acción pública, que no es poca cosa principalmente, y a la vez con ello le asignamos la tarea de investigar el hecho punible. Le entregamos esa misión de saber qué pasó, quién lo hizo, cómo, cuándo, dónde y por qué, para que evaluando la información presente la acción pública al juzgado y secuencialmente este órgano en diversas etapas, controlando la acción hasta llegar al juicio oral y público. El bagaje informativo que trae el Ministerio Público es el insumo esencial para que el órgano jurisdiccional se mueva en principio para controlar el nivel de la acción y finalmente para decidir si es o no culpable el sujeto sometido al proceso. Este cúmulo de actividades a la vez se ve dimensionado por la necesidad del control judicial, del control de la actividad pública por parte del común de la gente, esquema republicano, en base a la labor de los abogados. Recién hoy se entiende en este esquema aquello que leímos alguna vez o supimos en las universidades de la inalienabilidad de la defensa en juicio. Hoy, verdaderamente, el caso penalmente relevante se construye con el dinamismo propio del Ministerio Público, las defensas, la querella eventualmente, la víctima y finalmente el órgano que dice el derecho, el Poder Judicial. Es una tarea compleja, tremendamente evaluativo, en donde el rol de los sujetos procesales y principalmente del fiscal debe notarse categóricamente en las primeras etapas del proceso. En la previa a la imputación y por todo el tiempo que dure la prescripción del hecho según el pronóstico jurídico y en el postjuicio mismo a través del control judicial de la etapa intermedia y del acto procesal oral y público de juicio oral. ¿Y qué pasa, doctor, cuando algunos de los propios miembros del Ministerio Público, como los nombres que saltaron recientemente, se ven involucrados en hechos cuestionables, como lo que tiene que ver con el caso del exintendente Mario Ferreiro, por ejemplo? Francamente, para opinar en general no quisiera tener una precisión conceptual. Hoy todavía soy componente del Poder Judicial, soy magistrado, todavía no presenté renuncia, estoy todavía al servicio y todavía tampoco asumo, y hay otra persona que tiene ese rol de verificar las deficiencias actuales. Sí me detendré en forma específica a lo que ya expresé en los diversos momentos de sustentar mi posición con respecto al Ministerio Público.
reiteramos que esta entidad es novel, como lo es el Poder Judicial en este modelo de Estado. Ambos tienen 22 años de vigencia práctica. Es de suponer que aquí todavía hay una serie de problemas de organización, de definición de roles, inclusive. No se olviden que en otra época, y simplemente remontándonos a la Constitución de 1967, el Ministerio Público era apenas un apéndice del Poder Judicial. El agente fiscal no es más que aquella persona que para determinados actos procesales dictaminaba, aconsejaba, sin siquiera ser obligatorio lo que él diga, pero por lo menos un paso necesario. Hoy día es autónomo y autárquico. Significa que debe organizarse firmemente para que se cumpla con los roles. El liderazgo, la cabeza, como es un órgano vertical, es demasiado importante. En términos militares, la figura del fiscal general es como el comandante en el campo de batalla, debe estar presente, cerciorarse de los problemas, de los movimientos, porque la directiva, el instructivo, la verificación del funcionamiento institucional merece ese tipo de atención y la propia Constitución le otorga más que ningún otro. Pues entonces, ese liderazgo, si no se siente, es probable que se resienta la labor de la gente que trabaja en el campo. Tenemos a los fiscales adjuntos, también entidad nueva, asistentes fiscales y agentes fiscales, todos organizados para el cumplimiento de la misión. Doctor, y con franqueza, con franqueza, yo trabajo en Reforma, trabajé toda la vida, tenemos deficiencias todavía hoy en el aspecto cognitivo. No solamente en el ámbito de la Fiscalía, hay que decirlo, lo tenemos en el ámbito de la Administración de Justicia y con mayor ahondamiento en los abogados independientes y de la defensa pública. Un poco el panorama que nos toca vivir a 22 años de la reforma. Desconocimiento de leyes cuando dice cognitivo, doctor. No quisiera ser tan pesimista y hablar de desconocimiento de leyes. La reforma procesal penal y la reforma constitucional, dije hoy, tiene una dimensión que todavía no es captada por el común de la gente. ¿Por qué? Nosotros diseñamos el derecho y nos enseñaron en las universidades una concepción absolutamente lineal. El derecho pretendido por la autoridad, la fuerza, finalmente nos aúna y nos da algunas directivas para que el bien común se haga en un plano de convivencia social. Hoy vemos el derecho en una concepción democrática, social de derecho y republicano, lo vemos desde el común de la gente, que es el beneficiario del servicio de justicia, del servicio de salud, del servicio de docencia, etcétera, de policía. Entonces tenemos la necesidad de respetar ese hilo conductor que se llama ser humano, sujeto esencial. Pues entonces esa línea ideológica todavía no ha quedado correctamente asentado. Ya que está hablando de la gente nomás, doctor, nosotros habilitamos nuestra línea de teléfono también para que la gente escriba WhatsApp para algunas consultas puntuales, y nosotros queremos también plantearle eso a usted con el debido respeto, para también leer un poquitito cuáles son las inquietudes de la gente cuando se habla de la Fiscalía. Nos parece algo lejano, distante o cercano. A ver qué dice la ciudadanía también. Este mensaje dice: buenas tardes, el nuevo fiscal debería fortalecer las unidades penales que trabajan 24/7. Soy abogado y veo que todas las unidades penales están con pocos funcionarios y no dan abasto, dice. Es uno de los mensajes que van llegando. Hay un tema administrativo también que van a tener que luchar, doctor. Este espacio-tiempo al que yo denominé desde mi audiencia pública ordenar la casa obedece a ese objeto. Tengo reuniones continuas con todo lo que es Fiscalía General, tengo la colaboración, debo decirlo. También trabajo en los organismos de apoyo que son dependientes del Ejecutivo y obviamente las instituciones hoy encargados de la parte ejecutiva, la Policía Nacional. La actividad es ardua. Linealmente yo conozco el sistema, soy uno de los actores del esquema de reforma en forma práctica, pero hay que decir
el ordenar la casa es conocer los pormenores. Y probablemente ni siquiera el fiscal más avesado tenga la posibilidad si no ejerció esa función de gerenciamiento máximo. Nosotros tenemos la buena voluntad, los problemas que diseñan son reales. Hoy hasta la logística es complicada, los edificios que son un problema para la institución porque son todos alquilados. Y fíjense que el Ministerio Público vino para quedarse. Autonomía y autarquía para cumplir una misión muy importante, acción pública y representante de la sociedad en síntesis. Somos conscientes que el desafío es inmenso. Hoy diseñé la línea de antecesores, nos corresponde a nosotros asentarlo en la faz jurídica. Los esquemas de reforma penal deben sufrir en todos los países que lo enfrentamos un proceso de desideologización. Nosotros pensamos todavía en una concepción autoritaria y lo que debemos pensar ahora es cómo trasladar esa realidad histórica a lo que es el compromiso a futuro. Esa es la misión difícil y les digo que también en esto será de muy importante logro el llegar a la gente a través de un proceso de docencia absolutamente consciente y necesario. Que sepamos un poco también que el Ministerio Público también defiende nuestros derechos en proceso, de la sociedad. Claro, que se cumplan las normas de orden público. A veces sentimos o se ve muchas veces la parte inquisidora, quizás, no sé si es el término correcto, doctor. Correcto. Pero nos sentimos que sea una garantía de nuestros derechos. Pero tenemos un par de mensajitos más que queríamos leer de la gente, sí, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo mensajes que van llegando al 0985-625-000. Una decepción total del trabajo de los fiscales ante los hechos de inseguridad. Han perdido totalmente la credibilidad. Le espera un arduo trabajo a este señor si verdaderamente quiere sanear o corregir el esquema establecido y que no quede en puro bla bla. Es uno de los mensajes que van llegando. Doctor, con respecto al mensaje también, ya que estábamos hablando de esto, seguramente lo harán de una forma institucional, pero ¿qué se le dice, ya que usted mencionó adjuntos, auxiliares, a fiscales? Ya hay un mensaje claro para la Fiscalía. ¿Qué se acabó para los fiscales ahora en cuanto al ejercicio, el oficio, el diario, digamos, el quehacer diario? Nosotros dimos mensajes claros de qué pretendemos de la institución. Necesariamente nuestro norte es el Estado de Derecho. A veces la función fiscal no es comprendida en la realización, en la formación de un proceso, de un caso penalmente relevante. Probablemente la información policial, por el tino que tiene la persona que lo ejecuta, por los gestos que logró averiguar del entrevistado o del indagado, vamos a decir, son suficientes para crear una sospecha. Pero no siempre son suficientes para fundar una privación de libertad. Nosotros construimos la idea de la Constitución Nacional sobre la base de la igualdad y la libertad, que es la formulación máxima del esquema republicano. Y razón por la cual tenemos un estado de inocencia que permea las etapas del proceso y en realidad se convierte en el máximo rector de esa perspectiva de análisis de una privación de libertad. Si son sagradas las reglas de la Constitución Nacional, pues el examen exhaustivo de cada realidad del sujeto procesal es demasiado importante. Si nuestra formulación es Estado Social de Derecho, pues entonces la formación de los fiscales, el humanismo con que enfrentan el caso, la atención preferencial de los derechos de la víctima y el imputado son esenciales. Por eso hablé que a 22 años, 23 años del inicio del sistema todavía tenemos problemas cognitivos. A mí no me desalienta los primeros 25 años en un esquema de reforma como la que asumimos deben servir para asentar inicialmente a nivel cognitivo. Otros 25 años deben venir para afianzar el esquema y el asentamiento definitivo se prevé precisamente a 75 años de la formulación del sistema. No se olviden que la lógica formularia, escriturista, tradicional tiene 2000 años de tradición. Venimos de la Edad Media y es por vez primera que surge
una nueva realidad ideológica que confronta con la anterior, y podemos afirmar con toda franqueza que en el espectro jurídico nacional, delimitado por fronteras, coexisten hoy dos normas que a veces pueden ser antagónicas. La lógica dogmática para todos los que fueron conflictos tradicionales, civiles, por ejemplo, contratos, sucesiones, el sistema de las pruebas legales asentados en ese orden, y la lógica acusatoria adversarial que tiene que ver con racionalidad amplia, beneficio visto desde el ser humano y no desde la autoridad. Ese es el proceso de ideologización, parece un trabalenguas, que tenemos que iniciar, y en la medida que sacamos el chip de la vieja escuela, podemos tener mayores exigencias al Ministerio Público y mejores resultados. Tenemos que hacer una pausa nosotros, tenemos varios temas todavía pendientes para hablar con el doctor. Prisión preventiva, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Hay muchas quejas de este tema, así que vamos a apurar la pausa, ¿verdad? Exactamente, hacemos corte breve y ya venimos. Y gracias también a la gente que nos está escribiendo al 0985-625-000, que enseguida seguimos leyendo mensajes. Muy bien, estamos charlando con el doctor Emiliano Rolón Fernández, muy interesante la charla, así que vamos a continuar, Leila, con las preguntas, ¿verdad? Para saber un poco más de la persona que va a llegar el 9 de marzo a la Fiscalía General ya de manera oficial. Exactamente, y justamente en el mensaje anterior que leíamos, Diego hacía alusión también a las decisiones que toma el Ministerio Público respecto a personas involucradas en hechos de inseguridad, por ejemplo. Entiendo que se refería a los asaltos, a los robos de repente, y es una cuestión que de hecho también de repente la policía, nosotros que trabajamos de cerca con la policía, ellos nos manifiestan también esa inquietud, o que se sienten impotentes porque de repente van, le apresan a una persona, la aprenden, pero rápidamente otra vez el Ministerio Público toma la decisión de dejarlo en libertad. Hay que entender, y no hago como defensa de la institución, sino simplemente por un buen diseño constitucional, que la regla de convivencia procesal que no se conmueve por el hecho punible es la libertad. Y esto es así por una ecuación lógica. Hay un estado de inocencia que está por encima del diseño de la propia Constitución Nacional, que solo se enerva por una sentencia condenatoria firme. Los volúmenes de información que deben manejar los sujetos procesales son distintos. El personal policial puede proceder por un término breve a la aprehensión de las personas, 6 horas, simplemente porque tiene un tino policial, porque tiene algunas incongruencias en la declaración, porque tiene alguna sospecha fundada de cosas que no fue explicado, y a través de ese elemento cumple con su rol de aprehensión. Esa disposición debe ser de alguna forma aceptada y hasta concretada por más evidencias, por más puntualizaciones por el fiscal. En ese caso se extiende a 24 horas la privación de libertad por una orden de detención fiscal. Eventualmente, en caso de prórrogas, podemos llegar a 48 horas. Es un poco el diseño de esa fase previa. No obstante, a 24 horas de esa privación de libertad, como garantía constitucional inevitable, el prevenido debe ser presentado ante su juez natural. Este juez examina puntillosamente y evalúa la información y debe verificar primeramente, una vez que le oye al imputado sobre las circunstancias personales, debe verificar primeramente si existen elementos, evidencias que justifiquen la realización del hecho punible, en primer término. Y en segundo término, justifique la participación criminal, por lo menos en un estándar mínimo. Además de esto, una concreción subjetiva que parte de la circunstancia personal que le diga al juez que probablemente, si este sujeto es mantenido en su condición natural, va a peligrar la concreción de la pena, o por lo menos va a peligrar la concreción de los actos procesales del juez o del fiscal. Y tan pronto exista una acreditación de que estos
este elemento de sujeción pueda precautelarse con otra diferente a la privación de libertad, el juez debe preferirlo. Nosotros tuvimos en el tema de reforma avances. La reforma en sí creo que tiene una dimensión que hace la dignidad humana tanto para la víctima como para el imputado, pero tuvimos importantes restricciones iniciales. Las leyes que limitaron el otorgamiento de las medidas alternativas y sustitutivas, que después, como era un error sistémico, tuvimos que volver a nuestros orígenes, volviendo a revocar esas decisiones porque saturamos las cárceles. Acá hay una política criminal, acá debe haber una política de Estado. Si nosotros concretamos la persecución penal y sanción con una condena, estamos de acuerdo, desde ahí se legitima efectivamente la privación de libertad. Pero es un tema mucho más complejo de simplemente señalar nosotros le detuvimos y aquellos los largan. Cada uno de los sujetos procesales tiene su rol y en esa evaluación de la información la potestad de decidir si ese régimen de libertad debe ser de privación de libertad debe continuarse o no. Es complejo, por eso les dije que tenemos muchos problemas todavía a nivel cognitivo. Doctor, una cosita breve, no, a ver si nos acaba el tiempo. Sí. ¿Qué vamos a hacer con el tema de las cárceles? Esto sobrepasa a la Fiscalía, pero involucra a la Fiscalía. Así como está la situación, es urgente un cambio. ¿Cómo se va a encarar este tema? Si puede ser breve. Necesariamente debe ser una política criminal del propio Estado, del gobierno, del Ejecutivo Central. Tenemos el problema de la superpoblación, los sitios indebidos, que yo considero que hoy día son indebidos, las cárceles de Tacumbú y el Buen Pastor, en pleno centro de la capital, con la bomba de tiempo a cuestas. Esto es una labor patriótica que no simplemente implica la voluntad del fiscal general o del presidente de la República. Yo hablaría de una necesidad de concienciación y que esto en realidad tenga respuesta. Hoy los asunceños tenemos problemas de ser invadidos por delincuentes simplemente de estas cárceles. Nosotros decimos que precautelamos a la sociedad, pero lo ponemos en el medio con muy poca objetivación en seguridad. No sé si es más seguro el delincuente que lo tenemos en arresto domiciliario en su casa o en la cárcel, porque de igual modo es harto peligroso. Un centro de operaciones casi. Claro. Doctor, se nos acabó el tiempo. Ojalá que podamos mantener la conversación. A usted que tiene el cargo, nos imaginamos va a ser mucho más atareado todo, pero valoramos mucho su presencia acá y gracias realmente por estar con nosotros. Yo les digo que nuestra mayor preocupación es acercar al común de la gente la dimensión de la reforma. Y creo que ese es el espacio jurídico y hasta político, si se quiere, el asentar el concepto y que después de 5 años de gestión hayamos dicho, bueno, avanzamos por lo menos en esa parte cognitiva. Ojalá que así sea. Hacemos una pausa, Leila. Hacemos pausa breve y enseguida volvemos con más noticias. Hay muchísimo. Consulte a su médico. Ahí está el verano asunceño en la costanera, la actividad, y nosotros buscamos también las cosas más al sur. Exactamente, y por lo menos por enlace nosotros vamos a mirar, ¿verdad? Sí. Digo, mira por lo que es la imagen ahí de la playa de Encarnación. ¿Desde cuándo punto de vista en vivo ahí? Yo digo que tenemos que hacer, sí. Voto yo. Y yo le voy a cubrir ese día también a Fernando. Ese día hay pelea, ¿verdad? No, a Fernando dio a uno de los dos. Sí. Y vos sabés que quienes ya está ahí es todo el equipo de Destino Verano, quienes ya se están preparando, por supuesto, ellos se iniciaron el lunes. ¿Y te parece si vamos ya con Marian, Diego? Hola Marian, buenas tardes. ¿Cómo están las cosas por el sur, por Encarnación? Contanos, por favor. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Un saludo muy especial a todo el equipo de C9N. Y bueno, aquí estamos listos para otra noche más, llena de fiesta, alegría, diversión, juegos. Es impresionante cómo la gente se está aprendiendo a lo que es Destino Verano Encarnación 2023. La diversión es asegurada acá, ya desde el lunes, ustedes mismos lo dijeron. Arrancamos con el gran estreno
impresionante la gente cómo se fue acercando, ya de ahora de hecho se están acercando nuevamente, porque hoy vamos a tener la actuación de grupos en vivo, DJs en vivo, vamos a estar jugando nuevamente con toda la gente, tenemos regalos, así que está imperdible una vez más Destino Verano Encarnación 2023. Yo no sé qué están esperando, chicos, para darse una escapadita, venir a disfrutar también aquí del sur del país. Vacaciones. Porque como siempre decimos, Encarnación tiene tantas cosas lindas, merecidas vacaciones, claro que sí, Leila, tienen que venir un poquitito. Y de todas maneras, ustedes creerían que nosotros así estamos de vacaciones, pero en realidad estamos trabajando, y lo lindo de trabajar aquí en la Perla del Sur es tener la oportunidad de poder llevarles todo lo mejor, llevar la diversión, la alegría, la frescura que se vive aquí en el sur del país. Es impresionante la cantidad de gente que está disfrutando todavía de la playa, disfrutando del atardecer. Estos, digamos que son los minutos más lindos aquí en la playa San José, porque justamente disfrutamos de un atardecer único, maravilloso. Y bueno, también la gente que de por ahí sale un poquito a hacer caminata, a hacer un poco de ejercicio, aprovechando el aire fresco y la linda brisa del río Paraná, que es algo que nosotros realmente decimos, una de nuestras joyas es sin duda alguna el río Paraná. Mucha gente que está circulando, muchos turistas, es impresionante, no se imagina la cantidad de turistas que tenemos de diferentes puntos del país que llegan a esta Encarnación para disfrutar, y también muchos extranjeros están llegando. Veíamos justamente desde el lunes, el día de ayer también, compartíamos con personas que llegaban desde Buenos Aires, personas que llegaban desde Uruguay, teníamos a gente de República Dominicana, Estados Unidos, es impresionante. Muchos brasileros también vienen a disfrutar lo que es Encarnación, y bueno, nosotros estamos felices porque a través de Destino Verano Encarnación 2023 lo que queremos es mostrarles todo lo que se vive aquí en la Perla del Sur. Mucha gente también haciendo ejercicio en esta tardecita, hay gente que está jugando vóley, algún futbolito ahí en la playa también, y bueno, todo lo que se puede hacer aquí en Encarnación nosotros queremos justamente mostrarles. Mucha gente pregunta, bueno, ¿qué hay para hacer con los más pequeñitos? ¿Qué hay que hacer con la familia, con los amigos? Todo eso van a tener aquí en Destino Verano, así que les esperamos también a ustedes muy pronto, chicos. Muchas gracias, María. Vos sabés que estaba tratando de sacar acá los pasos de, ¿cómo se dice? Samba se dice, ¿verdad? Claro, Dejamos nomás ahí fuera de cámara eso porque no lo conseguimos. Pero falta lo que va de carnaval, así que hay Te tiempo. aseguro que con una vez que vengan, ya aprenden la samba. Yo tengo fe en ustedes, chicos. Muchas gracias, María. Ya en instantes arranca el Destino Verano y nosotros, por supuesto, atentos a lo que pasa en la Encarnación también desde C9N, donde también, por supuesto, le contamos de esto que tiene que ver con la encuesta permanente de hogares. Volvemos a la información para hablar del Instituto Nacional de Estadísticas y esto que también ya arrancó la encuesta permanente de hogares correspondiente a este año 2023, con el fin de medir condiciones de vida, ingresos, desocupación y otros datos. Esto inicia ahora a mitad de enero y va hasta cierre de año. La idea es llegar a 21.000 viviendas este año en la encuesta permanente de hogares. Bueno, y hablemos en este caso de Cristian Javier Paredes Aquino, este hombre de 26 años para quien la justicia ordenó captura internacional con fines de extradición, y así también Osvaldo Acosta, de 38 años, dos presuntos testaferros y apoyo logístico respectivamente de la organización criminal liderada por Miguel Ángel Insfrán en el operativo A Ultranza Paraguay. La resolución fue emitida por la jueza Rosarito Montanía tras el pedido del fiscal Denny Jumpac realizado el pasado 4 de enero. Con 57 hablamos de la ANDE ahora y un problema para la administración de electricidad, que es la morosidad. Entre las metas del 2023 de la ANDE está reducir la morosidad, que actualmente suma 200 millones de dólares, de acuerdo a los datos de la entidad estatal. Antes de la pandemia registraban un 14% de morosidad. Tras la pandemia la cifra subió a 30% y el 2022 cerraron con 27%, a pesar de las varias promociones realizadas.
¿Cómo avanzan las investigaciones en torno al crimen del fiscal Marcelo Pecci en Colombia? Tenemos que comentarles que detuvieron a Margaret Chacón Zúñiga, quien era buscada con circular azul de la Interpol. La mujer se escondía en El Salvador y presumen que podría tener información relevante para la investigación del crimen del fiscal Pecci. De acuerdo a los datos, la colombiana de 42 años, quien sería la expareja del narcotraficante Andrés Felipe Pérez Hoyos, además de hacer nexo con los sicarios, mantenía contacto directo con el autor intelectual del crimen. No podíamos dejar de apoyar al hermano país de Colombia con este suceso que acaeció el 10 de mayo del 2022, cuando una estructura de narcotraficantes de crimen organizado cobardemente asesinó al fiscal antimafia de Paraguay en Cartagena, Colombia. A raíz de eso recibimos información el día viernes por parte de Interpol Colombia sobre la posibilidad de que una de las involucradas en este cobarde asesinato que conmocionó a toda Sudamérica estuviera en suelo patrio. Es así que se empezaron a realizar todas las averiguaciones y indagaciones a nivel de bases de datos nuestras de migración y tenían efectivamente el ingreso de esta ciudadana, solo para que lo tengan en sus registros. Como le informé, este homicidio fue el día 10 de mayo y esta ciudadana colombiana arribó al país el 26 de mayo del 2022 y luego ha estado aquí realizando diferentes viajes a diferentes países de América Latina, menos a Colombia.